Bueno, pues yo creo que vamos a ir comenzando. Bueno, voy a poner una presentación aquí en la parte izquierda de la pantalla y bueno, yo creo que voy estar pendiente del chat por si hay alguna cuestión. Pretendo a lo mejor al final dejar un tiempo para alguna cuestión o duda que podáis tener, lo que queráis, por supuesto, me podéis preguntar en cualquier momento. A lo mejor no lo veo en el directo por no estar pendiente del chat todo el rato, ¿no? Pero bueno, al final habrá un tiempo para hacer todas las preguntas que queráis hacer. Lo primero que me gustaría decir es que esta presentación pretende ser una presentación que no sea en absoluto técnica, ¿vale? No pretende ser una presentación de ingeniería de los reactores nucleares de Fukushima, ni mucho menos. Lo que quiero es hacer una presentación que cualquiera pueda entender, ¿no? Una presentación que simplemente explique un poco y de manera poco detallada cómo funcionan un reactor nuclear, cómo eran los reactores nucleares que hay en Fukushima y qué fue exactamente lo que sucedió, lo que empezó a suceder aquel viernes 11 de marzo del 2011, que desencadenó un accidente nuclear que duró varios días, ¿no? Tampoco pretendo hacer una presentación que englobe todos los temas relacionados con el accidente de Fukushima y nos vamos a restringir exclusivamente desde el inicio del accidente hasta las explosiones de hidrógeno en los reactores, ¿vale? El tema de Fukushima es un tema que es infinito y daría para innumerables charlas y conferencias en sí mismo, ¿no? Porque no está solo el tema del accidente, está el tema de la liberación de radiación al exterior, todo el tema de la evacuación, el tema de todas las medidas que se hicieron posteriormente para controlar los reactores, todo el desmantelamiento de las plantas, el impacto a largo plazo, en fin, daría para hacer muchas charlas. Entonces quiero restringir esta simplemente a lo que fue el accidente en sí de aquellos primeros días, y cuando llegamos a las explosiones de hidrógeno, ahí lo vamos a dejar, ¿vale? Entonces, antes de empezar, simplemente quería hacer un resumen del accidente en 5 puntos, muy claros, muy fácil, ¿vale? El primer punto es que hubo un terremoto. Ese terremoto dejó la central nuclear sin electricidad del exterior. Después hubo un tsunami. Ese tsunami dejó la central nuclear sin electricidad interior. Después, los núcleos, al no tener electricidad, no se podían refrigerar adecuadamente y comenzaron a calentarse. Y los núcleos, llegó un momento en que se calentaron tanto que se fundieron. Y además se produjo hidrógeno. Y el hidrógeno produjo explosiones en los reactores 1, 3 y 4. En el 2 no, ¿vale? Estos 5 puntos son resumidos la evolución del accidente aquellos días. Ahora iremos viendo detalladamente cada uno de ellos, ¿vale? Lo primero, el suceso iniciador, ¿no? El suceso iniciador fue, como todos sabemos, aquel día hubo en Japón un terremoto enorme, un terremoto de 9 grados en la escala de Richter. Esto es una salvajada de terremoto, una salvajada de energía liberada. De hecho, es el mayor terremoto de la historia de Japón, del que hay registro. Es el cuarto mayor terremoto del que hay registros en el mundo, ¿vale? Y para que se hagan una idea, a lo largo de 400 kilómetros en la zona donde la placa pacífica se une con la placa asiática, ¿vale? A lo largo de 400 kilómetros hubo una ruptura que levantó el suelo del mar en algunos puntos, como vemos en esta gráfica, hasta 25 metros. Imaginaros que a lo largo de 400 kilómetros el suelo del mar de repente se levanta. Eso hizo, según las estimaciones, que del orden de 125 kilómetros cúbicos de agua se desplazaran de repente, y eso provoca un tsunami, ¿vale? Un tsunami de enormes dimensiones, también de los mayores, o tal vez el mayor de los que hay registro en la historia de Japón también. Quiero que veamos unas imágenes porque ya han pasado 10 años, pero no se nos olvida, ¿no? Los que vivimos aquellos días de manera tan intensa, no se nos olvida lo que realmente pasó. Yo nunca había visto nada semejante, nada igual, ¿no? Voy a poner una serie de imágenes
para que veamos, lo que llegó a ser, ¿no? Cómo el mar entró tierra adentro en algunos sitios durante muchos kilómetros, ¿no? Para mí esta foto, que es la última que he puesto, refleja pues la tragedia y la desolación de aquellos días. Esta chica en primer plano llorando desconsolada, con toda la destrucción que hay detrás de ella. El tsunami, hubo zonas de Japón donde entró hasta 10 kilómetros tierra adentro y hubo zonas donde subió hasta más de 40 metros en valles donde hicieron embudo. El agua subió hasta una cota de 40 metros, ¿no? No en vano la cifra de fallecidos supera las 19.000 personas debido a ese terremoto y al tsunami, sino una tragedia de magnitudes pues inenarrables, ¿no? Por tanto, el suceso iniciador fue, como digo, pues un enorme terremoto que tenía el epicentro en esta zona, aquí, y en la costa este de Japón, ¿vale? Y en la costa este de Japón hay varias centrales nucleares. Tenemos en el norte la de Higashidori, muy cerca del epicentro la central de Onagawa, y luego tendremos un poquito más al sur la central de Fukushima 1, Fukushima Daiichi, y Fukushima 2, Fukushima Daini, y un poco más abajo la de Tokai Daini. Las centrales de Fukushima están separadas una de la otra por apenas 10 kilómetros, y la central que a nosotros nos va a interesar en esta charla, la central que sufrió el accidente, fue la central de Fukushima Daiichi, esta de aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo era la central de Fukushima? Aquí la tenemos en pantalla, en una vista aérea. Era una central que tenía seis reactores nucleares, ¿vale? Tenía el reactor número 1, que llevaba en operación desde el año 1971 y tenía una potencia de 439 megavatios eléctricos, ¿vale? Luego teníamos los reactores 2, 3, 4 y 5, que eran de diseño exactamente igual, eran idénticos, que entraron en operación entre el año 74 y el año 78. Y luego tenemos el reactor número 6, ¿vale? Que es un reactor más moderno, que entró en operación en el año 1979 y que tenía una potencia superior a los 1000 megavatios eléctricos. Es que he perdido el ratón, un segundito. Ahora, perfecto. Entonces tenemos 6 reactores nucleares que, como vemos en la tabla, son del tipo BWR. Hay distintos tipos de reactores en el mundo, no vamos a entrar ahora en estos detalles, simplemente con saber que todos los reactores de Fukushima eran del tipo BWR, ¿vale? ¿Y qué es un reactor BWR? Pues son reactores de agua en ebullición, ¿vale? Eso es lo que significa BWR en inglés, Boiling Water Reactor. ¿Y cómo funcionan estos reactores? Pues tenemos esta figura es más vieja que la de Okinawa, tiene un montón de años, pero nos sigue sirviendo perfectamente para ilustrar cómo funciona un reactor. Me vais a disculpar porque he perdido el ratón, no sé dónde lo tengo, y no puedo marcar. Pues un segundo, por favor, porque no sé qué pasa. Ahora, ya ha vuelto. Perfecto, ya tenemos aquí el cursor. Bueno, ¿cómo funciona un reactor BWR? Como iba diciendo, vamos a empezar por la zona de la turbina, ¿vale? Al final, una central nuclear no es más que una central térmica, ¿vale? Donde tenemos vapor que hace girar una turbina. El eje de esta turbina produce entonces electricidad en un generador, ¿vale?
que esa electricidad pues pasa a las líneas de alta tensión, a la red de distribución eléctrica y se lleva ya pues a nuestras casas, a la industria, a donde haga falta esa electricidad, ¿vale? Muy bien, ¿de dónde viene el vapor que mueve la turbina? Eso es lo que distingue a una central nuclear de una central, por ejemplo, de carbón, porque en el concepto fundamental ambas son iguales. Al final hacemos hervir agua hasta convertirla en vapor, ese vapor mueve una turbina que genera electricidad. La diferencia entre una central nuclear o una central, por ejemplo, de carbón, es la forma en la que se hierve el agua. En una central de carbón tenemos una caldera donde quemamos carbón y calentamos agua hasta llevarla a hervir. En una central nuclear lo que tenemos es uranio que mediante reacciones de fisión liberan muchísimo calor y con ese calor hervimos agua que mueve la turbina, ¿vale? Entonces, en una central nuclear, el tipo B, tenemos la vasija del reactor, que sería esto de aquí, ¿vale? La vasija del reactor, que tiene nuestro combustible de uranio, que cuando tenemos el reactor encendido, digámoslo así, encendido en una reacción en cadena, lo que hace es que produce muchísimo calor. Utilizamos ese calor para calentar agua que hierve dentro de la propia vasija, se produce vapor, el vapor lo conducimos por esta tubería hasta la turbina que genera electricidad. Una vez que este vapor ha movido la turbina, lo llevamos a un condensador donde se condensa de nuevo en agua y con ayuda de unas bombas esa agua la volvemos a meter dentro del reactor y cerrando el ciclo. Esto es un ciclo cerrado donde el agua está todo el rato. La meto en el reactor, se calienta, hierve, se produce vapor, mueve la turbina, la condenso, se vuelve a convertir en agua, la vuelvo a meter nuevamente en el reactor y así, ¿vale? Entonces, ¿cómo condenso el agua? Pues el agua la condenso con la ayuda de otro circuito de agua fría, que hago circular unos tubos por dentro del condensador y el vapor, al contacto con esos tubos de agua fría, se condensa y se convierte en agua, ¿vale? Estos dos circuitos no se mezclan, son circuitos completamente independientes. ¿De dónde sale el agua fría en una central nuclear? Pues puede salir de un río, puede salir de un pantano o puede salir, como en el caso de Fukushima, del mar, ¿vale? Así es como funciona una central B. ¿Y cómo era la central de Fukushima? Ahí la tenemos, 6 reactores BWR, como decía, todos de este tipo, del tipo de agua en ebullición, donde tenemos los reactores 1, 2 y 3 que están en color verde, el 4, el 5, el 6 están en color rojo. ¿Por qué este código de colores? Porque el 1, el 2 y el 3 estaban en funcionamiento el día del terremoto. Y los reactores 4, 5 y 6 estaban parados, no estaban funcionando, o estaban en revisión o estaban en recarga, ¿vale? Por lo tanto, los reactores 1, 2, 3, 4 van a ser los protagonistas de nuestra presentación porque fueron los protagonistas del accidente, mientras que los reactores 5 o 6 tuvieron también sus problemas, pero que no llegaron a más, ¿vale? Por tanto, nos vamos a concentrar en estos reactores. Ya sabemos cómo es un reactor BWR, pero qué pinta tiene la vasija del reactor, ¿no? O la parte, digamos, nuclear de la central, ¿no? Y es un poco, aquí tenéis un esquema de cómo es un reactor BWR. Tenemos la vasija del reactor, ¿vale? Que es un recipiente hermético a presión de acero de un espesor de varios centímetros, ¿vale? Donde tenemos nuestro combustible de uranio, aquí dentro, ¿vale? Que es lo que produce el calor para que evapora el agua. Hacemos entrar el agua fría por aquí, ¿vale? La hacemos bajar, atraviesa el núcleo, se calienta, se convierte en vapor, que sale por esta tubería de vapor que va a la turbina, ¿vale? Esta digamos que es la vasija del reactor, donde está el combustible. Luego tenemos la contención primaria, ¿vale? Que la vamos a llamar, aquí la vamos a llamar coloquialmente la bombilla, porque tiene forma de bombilla, ¿vale? Se llama también el drywell, pozo seco, ¿vale? Es una cámara también de acero de distinto espesor, entre 2 y 5 centímetros dependiendo de la zona, ¿vale? Y tenemos también esta parte inferior de aquí, que es parte de la contención primaria, que se llama la cámara de supresión. Esto que tiene forma de donus, ¿vale? Y como tiene forma de donus, es decir, forma de toro, lo vamos a llamar el toro, ¿vale? Para entendernos. Por tanto, tenemos la vasija del reactor, tenemos la contención primaria, la bombilla, y tenemos el toro abajo, ¿vale? Ahora iremos viendo para qué sirve cada cosa. Aquí tenéis otra visión esquemática de cómo es la central.
hace una sección transversal, aquí tenéis la vasija del reactor, aquí tenéis la bombilla, aquí se aprecia claramente cómo tiene forma de bombilla, la contención primaria, ¿vale? Es, como digo, aceros seguido de una pared de bastante espesor de hormigón, y aquí tenéis la cámara de supresión o el toro, ¿vale? El toro tiene unas dimensiones considerables, tened en cuenta que la altura de la bombilla son más de 30 metros, 17 metros de diámetro en la parte baja, el toro tiene 30 metros de diámetro en total y la sección del toro son 8 metros, ¿vale? Por tanto, estamos hablando de dimensiones considerables, ¿vale? Aquí tenéis otra visión esquemática que hizo la NRC americana de cómo es un reactor VWR. Aquí ya se ve digamos que se ve en el entorno del edificio, ¿vale? Se ve el edificio completo del reactor, donde se ve la vasija, la bombilla aquí y se ve el toro de supresión. Aquí también se ve la parte superior del edificio con la piscina de combustible, ¿vale? Muy bien, pues ahora que sabemos más o menos ya qué pinta tiene el reactor nuclear, vamos a empezar con la evolución del accidente. Entonces vamos a hacer el reactor número 1, el cual describiremos con mucho más detalle, ¿vale? Para enterarnos bien de los sistemas y de qué es lo que pasó. Y una vez acabemos con el reactor número 1, el 2 y el 3 los pasaremos muy rápido porque al final es más de lo mismo, ¿vale? Aunque el reactor tiene un diseño un poco distinto, con unos sistemas distintos, el inicio y el final del accidente es análogo. Entonces nos detendremos en el 1 para entenderlo bien. ¿Qué fuentes tenemos para analizar el accidente de Fukushima? Pues las fuentes que tenemos son las fuentes oficiales, ¿vale? En mi caso concreto yo he sacado toda la información de los informes de TEPCO, que es la empresa explotadora de la central nuclear, el informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el informe de INPO, ¿vale? Del Instituto de Operadores Nucleares, y algún informe más, sobre todo de la UNSCEAR y de organismos de protección radiológica, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Estamos en el viernes 11 de marzo del 2011, pasado mañana hará 10 años exactamente, y son las 14:46 segundos. Ese va a ser para nosotros el T0, ¿vale? Aquí empieza nuestro viaje por la central de Fukushima, ¿vale? ¿Qué pasa exactamente a esta hora? Fijaros que nosotros tenemos acceso a esta información que veis aquí, es la información del computador de planta, ¿vale? Es la información de todo lo que estaba pasando en cada milisegundo en la planta, que queda todo registrado, ¿vale? Esta información la desclasificó TEPCO con posterioridad al accidente, ¿vale? Entonces digamos que esta es la información de verdad que tenían los operadores de la planta en aquel momento, ¿vale? ¿Qué pasó? Fijaros, son las 14 horas, 46 minutos, 46 segundos, 400 milisegundos. ¿Qué sucede a esa hora? Vemos que pone Seismic Trip C. ¿Qué significa esto? Significa que el sistema de protección del reactor en Japón está acoplado a sensores sísmicos, de tal manera que si hay un terremoto que supera una cierta intensidad de la aceleración del suelo, ¿vale? Automáticamente el sistema de protección del reactor debe parar el reactor nuclear, ¿vale? Vemos que a las 14:46, 46 segundos, 400 milisegundos, se recibe esa señal de los sismógrafos y automáticamente 10 milisegundos después se da la señal reactor Scram, que es para el reactor. Scram es para el reactor, ¿vale? 12 segundos después recibimos la misma señal sísmica en otro tren, porque todo esto son aparatos redundantes, ¿vale? Hay distintos trenes redundantes para tener más seguridad, ¿vale? 12 segundos después el tren B da la misma señal, hace que también da la señal de disparo al reactor, y 2 segundos después también el tren A y el tren D, había 4 trenes, ¿vale? El reactor ya había disparado con el primero, ¿vale? Pero para que veáis que las 4 señales redundantes funcionaron, ¿vale? Al hacer el disparo del reactor, ¿qué es lo que se hace? Disparar el reactor significa parar el reactor, y el reactor se para metiendo dentro las barras de control, ¿vale? Las barras de control son unas barras que entran en el reactor. Aquí las tenéis en este dibujo, entran en un reactor VWR por la parte inferior, entrarían hacia arriba, y las barras de control lo que hacen es que tienen un componente especial que absorbe neutrones con una probabilidad muy grande. Por lo tanto, cualquier neutrón que haya
por el reactor suelto, las barras de control se lo van a comer. Y como los neutrones son los responsables de ocasionar la reacción en cadena, en cuanto yo meto las barras de control, me como los neutrones, la reacción en cadena se para y el reactor se apaga. Así es como se apaga un reactor, ¿vale? Pues bien, como digo, el terremoto, que aquí lo vemos y parece que es muy rápido, pero este terremoto en concreto duró 2 minutos, es decir, durante 2 minutos la Tierra no paró de moverse, ¿vale? Da las señales de disparo del reactor y como vemos a las 14:47, apenas unos segundos después, tenemos esta señal de all control rods full in, ¿vale? Todas las barras de control habían entrado en el reactor y el reactor, por tanto, estaba parado, ¿vale? Es decir, todo se comportó según está previsto en el diseño. Hubo un terremoto enorme, grado 9.0, pero la central hizo lo que tenía que hacer, ¿vale? Lo que todos esperamos que hiciera, ¿vale? ¿Qué siguió pasando después? Muy bien, lo que siguió pasando es que en esos segundos largos que duró el terremoto, las líneas de alta tensión que llegaban a la central nuclear se cayeron y la central se quedó sin electricidad del exterior, ¿vale? Por lo tanto, la central se queda en lo que llamamos loop, lost of offsite power, ¿vale? Y se queda sin electricidad del exterior, ¿vale? No pasa nada, todo esto sigue estando previsto en el diseño. Lo que sí pasa es que cuando el reactor se queda sin electricidad del exterior, este tipo de reactores tiene que automáticamente cerrar las válvulas de aislamiento del reactor y cierra las válvulas de vapor, ¿vale? Que son estas de aquí. En el esquema del reactor, el reactor, como decíamos, genera vapor, el vapor sale por aquí, ¿vale? Por la línea de vapor y va a mover la turbina. Ante un escenario de pérdida de electricidad, estas válvulas se cierran, ¿vale? Y se cerraron, como vemos en estas señales. Se cerró la válvula A, la válvula C y luego la D y la B. Se cerraron las 4. Todo perfecto, como está previsto en el diseño, ¿vale? ¿Qué siguió pasando después? Como hemos perdido toda la electricidad exterior a las 14:47, daos cuenta que esto está pasando, no ha pasado ni siquiera un minuto. Es decir, estamos todavía en medio del terremoto, es decir, la Tierra todavía se está moviendo, ¿vale? ¿Y qué hace? Al perder la electricidad exterior, pierdo múltiples bombas del reactor, las bombas de circulación, las bombas del primario, las bombas del condensador, pierdo un montón de bombas, ¿vale? Y como estoy sin electricidad exterior, el reactor está diseñado para que arranquen los generadores diésel de emergencia. Tenemos unos generadores diésel de emergencia, 2 para cada reactor en concreto, que tienen que arrancar y darle a la planta la electricidad que han perdido porque ya no tienen electricidad de fuera. Y eso sucede, como veis aquí, a las 14:47 y 52 segundos, un minuto después de que empezara el terremoto, un poquito más abajo, aquí, diésel 1D on. Aquí se enciende un diésel y un poco más abajo se enciende el otro, ¿vale? Arrancan los generadores diésel. Todo va bien, todo va según lo previsto. Vamos a ver cómo iba todo en un registrador de los de la sala de control, ¿vale? Esto es un registrador, es como los sismógrafos que vemos en las pelis, ¿no? Un rollo continuo de papel y una aguja que va grabando en el papel la magnitud de una cierta variable. En este caso, lo que estamos viendo aquí es la presión dentro del reactor, ¿vale? Fijaros que yo estoy al 100% de potencia y al 100% de potencia la presión dentro de mi reactor más o menos son 70 bares, ¿vale? 7 megapascales. Estoy aquí constante, todo va perfecto y estoy a tope de potencia y de repente llega el punto 1. ¿Qué pasa en el punto 1? Empieza el terremoto, se activa la señal de protección del reactor, se hace scram, mete las barras de control y paro mi reactor, ¿vale? Esto se nota muy bien aquí. ¿Por qué? Porque paro el reactor y automáticamente ¿qué hace la presión? Bajar. ¿Por qué baja la presión? Porque en el momento que yo meto las barras de control, paro la reacción en cadena, dejo de generar tanto calor, por tanto dejo de generar tanto vapor y la presión inmediatamente baja, de manera inmediata, ¿vale? ¿Qué pasa inmediatamente después? Como sabemos, perdemos la electricidad y se cierran las válvulas de aislamiento del vapor. Como yo cierro la salida de vapor del reactor, entonces estoy generando vapor y como no lo dejo salir, ¿qué hace? Aumenta la presión, ¿vale? Aumenta la presión
dentro del reactor. Aquí lo veis, la presión empieza a aumentar, 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 hasta que llega al punto 3, ¿vale? ¿Y qué pasa en el punto 3? Y esto es muy importante entenderlo. Porque aunque yo haya parado el reactor sigue produciendo calor. Este es un concepto vital, es la base de todo en los reactores nucleares. Yo paro el reactor, meto las barras de control en apenas segundos, he parado la reacción en cadena. Sin embargo, el reactor sigue produciendo calor. ¿Por qué? Después de pararlo, todavía sigue produciendo el 6% de su potencia. Daros cuenta que en un reactor como en el 1 de Fukushima, el 6% de su potencia son 80 megavatios. En los reactores 2 y 3, el 6% de su potencia son 140 megavatios. Eso es mucho calor. Es mucho calor el que hay que sacar de ahí, ¿vale? Entonces, lo más importante, lo vital, imperativo, sacar el calor residual del núcleo, ¿vale? Ese calor que se sigue generando cuando yo ya he metido las barras de control se llama calor residual. Y lo más importante es sacar ese calor de ahí, porque si no, se puede dañar el núcleo, ¿vale? Entonces, por tanto, es importantísimo continuar refrigerando el reactor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Pues como yo he cerrado las válvulas de vapor, empieza a subir la presión, empieza a subir la presión, empieza a subir la presión y llegado el punto 3, arranca automáticamente un sistema que está diseñado especialmente para refrigerar el reactor incluso cuando no tengo electricidad de fuera, ¿vale? ¿Cómo se llama este sistema? Se llama el sistema del condensador de aislamiento, ¿vale? El IC, ¿vale? Y vemos que a las 14:52, 6 minutos, aquí lo tenemos aquí arriba, 6 minutos después del terremoto, abren las válvulas A y B del condensador de aislamiento. El condensador de aislamiento es un sistema, aquí lo veis, que coge el vapor que sale del reactor, lo lleva a un cambiador de calor, ¿vale? A un condensador, donde este vapor se hace pasar por una espiral de tubos y se condensa de nuevo en agua y por gravedad, solo por el peso del agua, vuelve a caer dentro del reactor. Es decir, este es un sistema que tiene seguridad pasiva. No hay que hacer absolutamente nada para que el reactor se refrigere, ¿vale? Este sistema está pensado para que el reactor se refrigere al menos durante 8 o 10 horas sin hacerle absolutamente nada, ¿vale? En Fukushima tenían 2 condensadores de aislamiento en el reactor 1, ¿vale? Y empezaron a funcionar los dos automáticamente a las 14:52 cuando se superó la presión. Para que veáis un poco en un esquema de la planta dónde estaría el condensador de aislamiento, ¿vale? En el caso de Fukushima estaría fuera de la bombilla, ¿vale? Aquí veis la bombilla, fuera estaría el condensador de aislamiento y para que un poco le pongáis perspectiva, aquí tenéis una foto de un servidor en una central exactamente igual que el reactor número 1 de Fukushima y aquí estoy abrazado a la tubería de vapor que sería esta, ¿vale? Que sube directamente del reactor. Aquí el reactor estaba al 100% de potencia, ¿vale? Cuando hicimos esta foto. Aquí veis detrás el condensador de aislamiento, veis que es un condensador grande, ¿vale? Está preparado para refrigerar el núcleo durante un montón de horas, ¿vale? Entonces, como iba diciendo, arranca el IC en este momento. Entonces empieza a enfriar el reactor y veis cómo enfría, baja la presión, 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 un montón, ¿vale? ¿Qué pasa en este momento? Que está enfriando el reactor demasiado rápido, ¿vale? Han pasado 17 minutos desde el terremoto y el reactor está enfriándose demasiado rápido, ¿vale? Se está excediendo la rampa de 55 grados centígrados por hora. A los operadores no les gusta someter a su reactor a cambios muy drásticos de temperatura, ¿vale? Los cambios drásticos de temperatura no le gustan a nadie porque no le vienen bien a los materiales, ¿vale? Los materiales pueden sufrir estrés térmico y no gusta, las cosas hay que calentarlas y enfriarlas despacito. Entonces estaba excediendo esa rampa de enfriamiento y lo que hicieron fue apagar manualmente el sistema del condensador de aislamiento, ¿vale? Apagaron de hecho los dos y decidieron que operar uno de los dos exclusivamente era suficiente, ¿vale? Entonces decidieron apagar el tren B y dejaron el A y lo iban encendiendo y apagando
según iban ellos viendo la presión del reactor, y lo hacían operando esta válvula, ¿vale? De aquí. Si la abrían, el agua fría entraba en el reactor, si la cerraban, cerraban el circuito y el condensador de aislamiento pues no hacía su trabajo, ¿vale? Muy bien, esto se ve muy bien en la siguiente gráfica, que se ve aquí, que es la misma gráfica. Aquí, como digo, arrancaron los dos ICs, la temperatura bajó un montón, cerraron los dos ICs, la temperatura volvió a subir otra vez, por lo tanto sube la presión, como veis aquí, y a partir de este momento, en todo este diente de sierra que vemos aquí, es porque aquí abrían el IC a mano, 1, el reactor se enfriaba. Al llegar a 6 megapascales, lo volvían a cerrar, el reactor se calentaba. Al llegar a 7, lo volvían a abrir, el reactor se enfriaba. Iban así desde la sala de control, manteniendo el reactor entre 6 y 7, entre 6 y 7, entre 6 y 7, todo el rato, ¿vale? Fijaros que aquí cerraron, abrieron, cerraron, abrieron, cerraron, abrieron, cerraron. Aquí cerraron la válvula del IC y de repente veis que ya no tenemos datos a partir de ahí. Lo que sí que sabemos seguro es que en ese momento el IC estaba cerrado. Es decir, no se estaba refrigerando el reactor. ¿Y qué pasa exactamente en ese momento? Pues que llega el tsunami. ¿Vale? Han pasado 41 minutos y llega el primer tsunami a la central. Llegaron varios, ¿vale? Llegaron varios, el peor de todos el segundo. Fijaros una serie de fotos que os voy a poner. Aquí se ve el primer tsunami llegando a la central y la verdad es que uno lo ve y joder, pues no parece que dé tanto miedo, no parece tan grande la ola, ¿verdad? El problema del tsunami no es que sea una ola muy grande, el problema es que con el tsunami vienen miles y miles y miles y miles de metros cúbicos de agua detrás y es que eso no lo para nadie, ¿vale? No es que sea una ola. Fijaros lo que hizo, ahí la veis llegar, ahí la veis saltando el dique anti-tsunamis de la central, ahí la veis que ha roto el dique de la central. Bueno, veis los tanques aquí, los tanques de agua o de gasoil, ahí los veis, pues uno lo puso en el parking de la central, ¿vale? Aquí veis una foto tomada desde el exterior del emplazamiento con la llegada del segundo tsunami, cuando pegó contra la central, o sea, fijaros la altura, esta ola, al romper, esto tiene más de 40 metros de alto, ¿eh? Esto supera la altura de los edificios de los reactores, para que os hagáis una idea de lo que sucedió. Fijaros aquí en esta serie de fotos que es muy interesante. Vamos a subirnos aquí a esta azotea, ¿vale? En esta azotea había alguien, aquí, en una terracita que había alguien que hizo fotos en ese momento. Vamos a ponernos aquí. Fijaros, 0 segundos, el agua empieza a entrar. Veis que aquí había unos coches aparcados detrás del edificio de turbina, ¿vale? Por cierto, este tanque quiero que lo observéis porque este tanque tiene 5,5 metros de alto, ¿vale? Y la cota aquí, el suelo, está a 10 metros sobre el nivel del mar, ¿vale? 0 segundos, empieza a entrar el agua, 6 segundos, el agua va entrando, 46 segundos después, el agua ya entra a todo trapo, 56 segundos, fijaros ya dónde se ha metido el coche se ha encajado aquí, 74 segundos, el tanque está cubierto, ¿vale? El agua ha subido 5 metros, ¿vale? Sobre los 10 del suelo, es decir, estamos a 15 metros sobre el nivel del mar lleno de agua, ¿vale? Y ya a los 100 segundos el agua comienza a bajar, ¿vale? Ya el tsunami empieza a retirarse hacia atrás. Veis aquí en esta imagen, en azul marcado, digamos que todo la superficie de la central que quedó inundada de agua, ¿vale? Fijaros, cuando el agua ya se retiró, mirad el destrozo que hay aquí, bueno, mirad el coche donde se quedó encajado, mirad todos los escombros, todo roto, fijaros la rotura de las puertas, con lo cual el agua se metió por todos sitios, ¿vale? ¿Esto en qué se tradujo? Fijaros, este es un alzado de la central y aquí veis donde el agua cubrió todo hasta los 15 metros, ¿vale? Y el agua entró en el edificio de turbinas, ¿vale? Entró en muchos sitios, entre ellos el edificio de turbinas. Y fijaros, y aquí es donde realmente empieza el accidente, aquí están los generadores diésel de emergencia, están aquí abajo en el sótano del edificio de turbinas, los transformadores y otros aparatajes eléctricos están en el sótano del edificio de turbinas y las baterías de corriente continua están en el sótano del edificio de turbinas, donde todo quedó inundado. El tsunami inunda los sótanos de la central, inunda los generadores diésel, inunda todo el aparataje eléctrico y inunda todos los armarios de baterías de corriente continua,
¿vale? Aquí veis otro esquema, esto es una foto de la Agencia Internacional de Energía Atómica, un esquema hecho igual, donde se ve que el agua llega a 14,5 metros sobre el nivel del mar, y aquí se ve dónde están los generadores diésel, el aparelaje eléctrico y las baterías de corriente continua, todo queda por debajo del nivel del agua, ¿vale? Por lo tanto, y estamos entre los 49 y los 60 minutos después del terremoto, que es todo el tiempo que está el tsunami por allí inundándolo todo, perdemos los generadores diésel, y esto es una situación que se llama SBO, Station Blackout, es decir, estamos completamente sin electricidad alterna, ni de dentro ni de fuera, no tenemos, ¿vale? En teoría, no, la central está diseñada para esto, ¿vale? Para operar durante horas estando en SBO, ¿vale? Para eso tenemos o sea, está diseñada para ahí, por ejemplo, el sistema del IC. El problema es que en ese mismo periodo de tiempo perdemos toda la corriente continua, también porque perdemos las baterías. Entonces perdemos un montón de cosas, perdemos absolutamente todo, perdemos toda la instrumentación, ya no podemos saber qué temperaturas hay dentro del núcleo, qué presiones hay dentro del núcleo, cuáles son los caudales por X tuberías, perdemos todo. Perdemos la capacidad de operar desde la sala de control, no podemos abrir ni cerrar válvulas, no podemos arrancar ni parar bombas, no podemos encender motores, e incluso perdemos la luz. En la sala de control se quedaron a oscuras, ¿vale? El SBO ya es una cosa muy seria, ¿vale? Entonces se hace una declaración de emergencia por SBO a las 15:42, ¿vale? Y recordemos que la única forma de refrigerar el reactor 1 cuando estamos en Station Blackout es con el sistema que os expliqué antes del condensador de aislamiento. Pero recordamos lo que pasó con el condensador de aislamiento, que justo acabábamos desde la sala de control de cerrar la válvula, con lo cual el condensador de aislamiento estaba fuera de servicio en ese momento. Justo cuando llega el tsunami lo tenemos apagado. Si el tsunami hubiera llegado 3 minutos antes o 7 minutos después, probablemente nos hubiera pillado con el IC abierto, pero nos ha pillado, mala suerte, con el IC cerrado. Por lo tanto, se dan las condiciones de emergencia, porque hemos perdido todos los sistemas de refrigeración del reactor. No hay absolutamente nada refrigerando el reactor, ¿vale? Son las 4:30 de la tarde y el reactor no hay nada que esté sacando el calor dentro del núcleo. Por lo tanto, los operadores pasan ya de la operación normal a los procedimientos de operación de accidente severo y a las guías de gestión de accidente. Ya están en un accidente, ¿vale? Ellos ya saben que están en un accidente. Entonces, ¿cuál es la prioridad absoluta? Meter agua en los reactores. Esta es la prioridad absoluta, meter agua en los reactores, como sea, ¿vale? Y tienes dos opciones. Puedes utilizar los sistemas de planta, pero eso implica recuperar la corriente, ¿vale? Muy difícil en aquellos momentos. O utilizar equipo alternativo, es decir, lo que puedas, bombas de incendio, los camiones de los bomberos, las baterías de los coches, es decir, lo que puedas, ¿vale? Y obviamente eligen este segundo camino, utilizar equipo alternativo, ¿vale? Yo lo que quiero es que penséis un poco, tratéis de poneros en la piel de los operadores y de los trabajadores de la central. Acaba de haber un terremoto de grado 9, acaban de venir unos tsunamis, hay 20.000 muertos. La mayoría de ellos, de toda la gente que trabaja en la central, vive en las cercanías de la central. No hay comunicaciones. No saben si sus mujeres han muerto, si sus hijos han muerto. No saben nada. Están en la central, no pueden salir y tienen que estar allí. Imaginaros el grado de ansiedad y el infierno que debió ser aquello, ¿vale? Por lo tanto, como no hay nada que refrigere el núcleo, el gobierno de Japón a las 7 de la tarde declara la emergencia nuclear y el primer ministro se pone al frente del gabinete de emergencia nuclear, ¿vale? Fijaros, intentan meter agua dentro del reactor con los equipos que tenían, de los bomberos, bombas diésel de incendios, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la presión dentro del reactor era tan alta que no podían meter nada porque la presión de las bombas no daba para meter. Había que bajar la presión en un factor 10 para poder meter algo, ¿vale? Entonces, como no son capaces de inyectar agua, a las 8:50 el primer ministro ordena la primera evacuación. Ordena evacuar a todos los habitantes en 2 kilómetros a la redonda de Fukushima, ¿vale? Apenas media hora después,
la orden de evacuación se amplía a 3 kilómetros y se dice a la gente que entre los 3 y los 10 kilómetros permanezcan en el interior de sus casas y no salgan a la calle. Esto es debido a algo que pasó en el reactor 2 y que os explicaré luego, ¿vale? Estamos en las 9:30 de la noche, ¿vale? Del mismo viernes, todavía no hemos cambiado de día, ¿vale? Bien, ¿qué le pasa a un reactor cuando no tiene refrigeración? Como es el caso del reactor 1, ¿vale? Pues lo que pasa es lo siguiente, aquí tenéis un esquema, ¿no? Como nada lo enfría, el combustible sigue produciendo calor, ese calor residual que son unas decenas de megavatios, como os comentaba. Ese calor calienta el agua poco a poco se va convirtiendo en vapor y aumenta la presión en la vasija, ¿vale? Llega un momento en que la presión aumenta tanto que se abren las válvulas de seguridad y son unas válvulas que comunican la vasija del reactor con la cámara de supresión que está, entre otras cosas, precisamente para esto, para absorber generación de vapor en exceso del reactor, ¿vale? Se abren estas válvulas de seguridad y el vapor empieza a salir y el vapor se va a la cámara de supresión, que es una cámara, como visteis, enorme, tiene 30 metros de diámetro y 8 metros de sección, ¿vale? O sea, hay mucha agua ahí para absorber vapor. El problema es que como tú no estás metiendo agua en el núcleo por ningún camino, todo el vapor que está saliendo es agua que pierdes del reactor, ¿vale? Entonces el inventario de agua en la vasija empieza a disminuir y de hecho en la tarde del viernes empieza a pasar esto, se va generando vapor, el nivel de agua baja, el nivel de agua baja, el nivel de agua baja y llega un momento en que el combustible de uranio que está aquí queda descubierto de agua, ¿vale? El agua ya no lo cubre, ¿vale? Y en ese momento se da una reacción química, ¿vale? Por las características que tiene el combustible. El combustible de uranio, esto, para que lo veáis, es del tamaño real de una pastilla de óxido de uranio de las que tenemos en los reactores nucleares, ¿vale? El combustible nuclear son un montón de pastillas de estas metidas en una barra que tiene 4 metros de largo, ¿vale? Esas barras son de un compuesto que se llama circaloy, ¿vale? Y tiene circonio ese compuesto. Y el circonio le pasa una cosa curiosa, que es que a partir de 1200 grados en presencia de vapor de agua, se oxida, ¿vale? El circaloy se oxida y se oxida mediante esta reacción química. Es decir, el circonio más vapor de agua da óxido de circonio y da hidrógeno, ¿vale? Y además es una reacción exotérmica. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que esa reacción tiene lugar se desprende calor. Por lo tanto, si tenías un problema de alta temperatura en el reactor, esto todavía te lo empeora más, ¿vale? Y además, y aquí viene nuestro protagonista, se genera hidrógeno. Y este va a ser el gran protagonista de las explosiones que veremos luego, ¿vale? Por tanto, eso sucede y si sigues sin poder meter agua en el reactor, lo que te va a pasar es que el combustible se sigue calentando, se sigue calentando y en algún momento alcanza más de 2500 grados, con lo cual ya el combustible pierde la integridad, es decir, ya se funde, ya no es sólido, ya es un núcleo fundido, ¿vale? Y eso es lo que se llama fusión de núcleo. Y ojo, no confundir la fusión del núcleo con la fusión nuclear, que es otro proceso distinto energético, ¿vale? Con fusión del núcleo nos referimos a que el núcleo se funde, pero que se funde como la cera de una vela, ¿vale? Yo creo que tengo aquí un vídeo, sí, aquí hay un vídeo que hizo el IRSN francés, donde se ve muy bien cómo se funde el núcleo, fijaos. Ahí está el combustible sin agua, se empieza a fundir, se forma una amalgama metálica que llamamos corium, ¿vale? Que es muy radiactivo, que se deposita fundido en el fondo de la vasija, ¿vale? Si sigues sin poder refrigerar, es posible que incluso penetres el acero de la vasija y se vaya a la base del pedestal de hormigón, ¿vale? Donde hasta que se enfríe, pues seguirá consumiendo el hormigón. Aquí no hay ningún motivo para preocuparse porque debajo de la bombilla hay más de 10 metros de hormigón, ¿vale? O sea que el combustible está en algún lugar del pedestal en el fondo de la contención primaria del reactor 1 de Fukushima. Lo que pasa es que todavía a día de hoy no sabemos exactamente dónde está, ¿vale? Muy bien. Por tanto, son ya casi las 10 de la noche, ¿vale? Y unos operarios van al edificio del reactor y se tienen que ir
por las altas dosis de radiación que hay ya dentro del edificio del reactor. Por tanto, esto confirma claramente el daño al núcleo. Cuando ya hay radiación en el edificio del reactor, es que el núcleo está dañado, ¿vale? A las 11 de la noche se mide por primera vez una tasa de dosis radiactiva fuera del edificio de turbinas, es decir, en la calle, ¿vale? A las 11 de la noche. A las 12 de la noche se consigue medir la presión del toro, la presión de la bombilla, perdón, y son 6 bares. Está pasada de la presión de diseño, ¿vale? Está más alta que la presión de diseño. Por lo tanto, pasan dos cosas. Primero, se hace una nueva declaración de emergencia por alta presión en contención primaria, que no pueden bajar, y entonces hay que ventear. ¿Ventear qué es? Ventear es sacar el aire que hay dentro de la contención para bajar la presión. Hacer una liberación a la atmósfera controlada, ¿vale? En este caso ya una liberación que lleva mucho material radiactivo, ¿vale? Porque ya el núcleo está dañado y el material radiactivo se ha dispersado por todo el interior de la contención primaria, ¿vale? Diseñan un plan para venteo, aquí lo veis un poquito esquemáticamente, esta es la bombilla del reactor y se puede ventear desde el toro o se puede ventear desde la propia bombilla. Para eso hay que entrar en una zona que tenía unas altas dosis de radiación, abrir unas válvulas a mano, porque ninguna de estas válvulas se podían operar desde sala de control, ¿vale? Por tanto, tienen que ir los operarios, consiguen abrir esta válvula, pero tardan un montón de horas en abrir esta válvula, ¿vale? Y al final, bueno, consiguieron ventear. Se hace un plan de venteo, ¿vale? Y se dan cuenta a eso de las 4:30 de la mañana que la presión en la bombilla había bajado sola. Había bajado sin haber venteado, lo cual era un síntoma inequívoco de que la contención primaria estaba fugando. Estaba fugando porque está bajando la presión sin que se ventee, ¿vale? Con lo cual ha perdido su integridad. Hay fugas en la contención primaria y se mide por primera vez tasa de dosis en el borde exterior de la central nuclear, con lo cual el primer ministro ordena la evacuación a 10 kilómetros alrededor de Fukushima, ¿vale? Son las 5 de la mañana, casi las 6 de la mañana. Ellos seguían con su plan de venteo, el ministerio autorizó el venteo y se planea para las 9 de la mañana, porque antes había que evacuar el pueblo de Okuma, que es el pueblo que está más cercano a la central. A las 9:02 se confirma que el pueblo está completamente evacuado y se procede a intentar el venteo. A las 9:04 comienza la operación, pero tiene muchísimos problemas, sobre todo por las altas dosis de radiación que había abajo en el sótano del toro, ¿vale? Y en otros sitios donde tenían que ir a abrir las válvulas. A las 2:30 consiguen el venteo, bajan la presión del toro de 750 kilopascales a 580 a las 2:30, pero a las 3:30 tiene lugar la explosión de hidrógeno del reactor 1, ¿vale? Que fue la primera que vimos. 24 horas después, 25 casi, después del terremoto. 24 horas después del tsunami, ¿vale? Es decir, la central aguantó sin refrigeración 24 horas, no aguantó más. 5 trabajadores heridos dejó esta explosión, daños muy severos al edificio del reactor. Se dañaron, cables temporales y generadores de sistemas de inyección de agua, todo lo que habían estado haciendo en las últimas 24 horas para tratar de meter agua en el reactor, pues la explosión se lo tiró todo por tierra y sobre todo el área del edificio 1, que ya estaba llena de escombros del tsunami, quedó llena de escombros, pero ahora escombros radiactivos, con lo cual todo se complica mucho más y entonces en ese momento un poco más tarde, a media tarde, el primer ministro ordena la evacuación a 20 kilómetros, ¿vale? Ya no hubo evacuación a más radio de 20 kilómetros. Fijaros un poco para explicaros, al perder este es el edificio del reactor antes del accidente, el reactor 1, ¿vale? Esta es una visión esquemática del reactor 1, lo que pasa es que al perder integridad la vasija, los compuestos volátiles se dispersaron de alguna manera, ¿no? Por el interior del edificio y el hidrógeno, que es un gas, se dispersó por el interior del edificio y se acabó acumulando en la parte superior del edificio, en la parte de arriba. Lo que pasa con el hidrógeno, ese hidrógeno que se formó, ¿vale?, al degradarse el combustible por la reacción de oxidación del Circaloy, que explicamos antes, lo que pasa es que este hidrógeno, en presencia de oxígeno, cuando alcanza el 4% de concentración en presencia de oxígeno, es explosivo, explota, ¿vale?
Y eso es lo que pasó. Se acumuló aquí arriba, para que os hagáis una idea de lo que es el edificio del reactor en la parte de arriba. Aquí tenéis otra foto en la que estamos en la parte de arriba de un reactor exactamente igual que el 1 de Fukushima. Aquí estamos apoyados en el borde de la piscina de combustible. Para haceros una idea, esta foto estamos aquí, ¿vale? Exactamente aquí. El hidrógeno se acumuló aquí arriba y hubo una explosión y así veis cómo quedó el edificio del reactor, ¿vale? Esto es antes y después. Como veis, la parte de arriba pues la voló por los aires, ¿vale? Quiero que quede muy claro que no fue ni mucho menos una explosión nuclear, ¿vale? Es una explosión de hidrógeno debido a la acumulación en la parte superior del edificio de cantidades de hidrógeno suficientes para alcanzar una concentración del 4% y en presencia de oxígeno es explosivo, ¿vale? Eso es lo que sucedió en el reactor número 1. Esto ya son simulaciones, ¿vale? Las simulaciones lo que nos dicen es que en realidad el reactor se quedó sin refrigeración a las 3:30 y a eso de las 6:30, lo veis aquí, ya el reactor no tenía agua. O sea, el combustible estaba completamente destapado. A eso de las 9 de la noche, el combustible ya estaba a 2800 grados y el combustible ya se había fundido. Lo cual cuadra bastante con la experiencia de los dos operarios que entraron en el edificio del reactor a eso de las 10 menos cuarto de la noche y midieron ya altas tasas de dosis en el interior del edificio del reactor, ¿vale? Este fue el reactor 1, ahora vamos a ir al 2, ya vamos a ir un poquito más rápido, ¿vale? Porque al final, bueno, pues es un poco más de lo mismo, ¿vale? Hay unas diferencias claras entre el reactor 1 y el reactor 2. El reactor 2 tiene una potencia mayor, 760 megavatios, frente a los 439 del reactor 1, ¿vale? Y no tenía el sistema del condensador de aislamiento, ¿vale? Este sistema que explicamos que de manera pasiva y por gravedad era capaz de estar refrigerando el reactor sin pérdida de inventario durante 8 o 10 horas, ¿vale? Estos reactores tenían otro sistema que era el RCIC, que fundamentalmente hacía lo mismo, pero de una forma un poquito más sofisticada. Lo que hacían era el propio vapor que sale del reactor, movía una turbina que movía una bomba, es decir, esto era una turbobomba, el propio vapor mueve esta turbina que mueve la bomba y la bomba saca agua o bien de un depósito de almacenamiento del condensado, ¿vale? O bien de la propia piscina de la cámara de supresión del toro, ¿vale? De este modo tienes dos sitios de los que puedes coger agua para seguir refrigerando el reactor sin pérdida de inventario, ¿vale? Es la única diferencia así significativa para lo que nos compete para el accidente entre los reactores 1 y 2. Bueno, pues aquí un poco más de lo mismo. El T0 llega al terremoto, se insertan las barras, todo bien, igual que en el 1. Arranca automáticamente 16 minutos después el RCIC, igual que arrancó, no, este lo arrancaron manualmente, perdón, igual que arrancó el IC en el reactor 1, perfecto, estamos refrigerando el reactor, ¿vale? Llega el tsunami, perdemos electricidad, corriente alterna, perdemos la corriente continua, se pierde la instrumentación, sala de control y se pierden los controles. Vamos a ciegas exactamente igual que en el reactor 1, ¿vale? Con lo cual, casi a la misma hora, hacemos la declaración de emergencia porque estamos en Station Blackout, exactamente igual que el reactor 1, ¿vale? Durante el resto de la tarde del viernes desconocían el nivel de agua en la vasija y de hecho no sabían ni siquiera si el RCIC estaba funcionando o no. Creían que sí, porque está diseñado para eso, pero no tenían confirmación en sala de control. No podían entrar en el edificio del reactor por la cantidad de agua que había, ¿vale? Les era imposible llegar a la zona del RCIC para ver si estaba funcionando. Y entonces, ¿qué hicieron? Suponer el caso peor posible, ¿vale? Hicieron unos cálculos y dijeron, bueno, venga, supongamos que el RCIC no está funcionando y llevamos sin refrigerar el reactor desde que llegó el tsunami. Bueno, pues en ese caso calcularon que a las 21:40, a las 10 menos 10 de la noche, el núcleo se quedaría sin agua y se fundiría, ¿vale? Notificaron a las autoridades en Tokio y a las 9:23 el primer ministro ordenó la evacuación a 3 kilómetros, que es esta evacuación que se hizo media hora después de la evacuación de 2 kilómetros, ¿vale? Cuando midieron radiación en el edificio del reactor 1, ¿vale? Se hizo media hora después, pero fue por esto del reactor 2, porque decían, oye, a las 10 de la noche, a 10 menos 20 nos vamos a quedar sin agua, el reactor se va a fundir. Y entonces ampliaron la evacuación a 3 kilómetros, ¿vale? Unas pocas horas después, a las 3 de la mañana ya del sábado,
dos operarios intentaron ir a ver si el RCIC estaba funcionando o no estaba funcionando. No les fue posible llegar hasta el RCIC porque había muchísima agua, pero concluyeron que estaba funcionando por el ruido de la turbobomba, fundamentalmente, ¿vale? Y dijeron, está funcionando. Bueno, como estaba funcionando, pues, oye, todos los esfuerzos de la central se dedicaron al reactor 1, que estaba en condiciones peores porque llevaba sin refrigerarse desde el tsunami. Este no había perdido la refrigeración en ningún momento, ¿vale? Bien, llegó el sábado y para que veáis un poco, esto os lo cuento un poco para que veáis las condiciones tan malas que tenían de trabajo allí, ¿vale? Durante toda la mañana estuvieron trabajando en conectar un cable en la unidad 2. En la unidad 2 encontraron un armario que no se había estropeado con el agua, ¿vale? Que podía tener de baterías, que podía dar electricidad. Y nada, ahí 40 personas durante toda la mañana con un cable que pesaba más de 1 tonelada entre todos los escombros, eh, pues tratando de conectarlo a la unidad 1 para ver si podían hacer algo con la unidad 1, ¿vale? A las 3:30 terminaron de instalar el cable, los pobrecillos, y 6 minutos después fue la explosión de hidrógeno del edificio 1 que les rompió el cable, ¿vale? O sea que todo lo que habían hecho no había servido absolutamente de nada, ¿vale? El reactor aguantó con el RCIC, pasó el sábado, pasó el domingo y llegó al lunes, ¿vale? Como veis, oye, el reactor 1 aguantó 24 horas, este aguantó 3 días, ¿vale? A la 1, ya 70 horas después, aumenta la presión muchísimo el reactor, baja el nivel de agua y ya confirman que el RCIC no funciona. Claro, el RCIC tiene una fecha de caducidad, que es, bien, cuando se me acaba el agua del tanque, voy a ir un poquito para atrás para que lo veáis, el RCIC, bien, cuando se me acaba el agua de este tanque, o cuando ya el agua de la piscina, de tanto meterle vapor, ya está tan caliente que ya no me refrigera el núcleo, ya no me sirve de nada, pues el RCIC, si yo no consigo meter agua, pues tiene fecha de caducidad, ¿vale? Por tanto, el RCIC dejó de funcionar, ¿vale? Deciden empezar con la inyección de agua de mar, no pueden porque la presión dentro del reactor es muy alta, se repite la historia del edificio 1, del reactor 1, deciden despresurizar el toro, ¿vale? Deciden despresurizar el reactor hacia el toro, ¿vale? Sacar vapor del reactor y llevarlo a la piscina. Y ya a las 10 de la noche la radiación dentro de la bombilla era 5.000 veces superior a la radiación que había 8 horas antes, ¿vale? Ya era un síntoma inequívoco de que a las 10 de la noche ya había habido un daño claro al núcleo del reactor y ya se estaban liberando pues elementos radiactivos, ¿no? La presión en el toro era altísima porque si tú liberas presión del reactor, vapor del reactor y mandas el vapor al toro y el toro ya no tiene capacidad de condensación porque el agua del toro está muy caliente, al final lo que pasa es que te aumenta la presión también en el toro. La presión del toro era muy alta y a las 6 de la mañana se escucha una explosión procedente de la zona del toro del edificio del reactor número 2 y la presión del toro disminuye a 0, a presión atmosférica, ¿vale? Por tanto, está claro que el toro había perdido la integridad, se había roto, ¿vale? Por ejemplo, probablemente una explosión de vapor o no tenemos muy claro qué tipo de explosión, ¿vale? Pero el toro pues se rompió y perdió su integridad, ¿vale? Se observa vapor salir por la quinta planta del edificio del reactor, ¿vale? Y se mide la tasa de dosis más alta desde que comenzó el accidente, ¿vale? Por lo tanto, el primer ministro ya no amplía la zona de evacuación, que eran 20 kilómetros, la dejó en 20 kilómetros, pero entre 20 y 30 kilómetros dio la orden de confinamiento, de que la gente permaneciera en el interior de sus casas sin salir, ¿vale? Reactor 3. Reactor 3, pues un poco más de lo mismo, ¿vale? Igual que en el 2, terremoto, insertan las barras bien, arrancan el RCIC, llega el tsunami, se pierde la electricidad, un poco igual que en el 2, y este pasa el viernes, pasa el sábado, pasa el domingo, ¿vale? Y al mediodía del domingo, pues miden ya radiación muy alta en el edificio del reactor. Por tanto, nuevamente se repite la historia, el daño al núcleo era claro, ¿vale? Y a las 11 de la mañana del lunes, esto lo tengo mal, es a las 11 de la mañana del lunes, hay una explosión de hidrógeno en el reactor 3, ¿vale? Es un poco, se repite la historia, lo que pasa
que en un tiempo un poquito más corto que en el reactor 2, pero exactamente el comportamiento análogo, ¿vale? Y lo que sí que fue algo que nos dejó completamente estupefactos cuando lo vivimos en directo fue el accidente del reactor 4, ¿vale? Porque claro, el reactor 4 estaba parado, estaba en parada. O sea, el reactor 4 estaba en parada, con el reactor abierto, sin combustible, el combustible estaba en la piscina de combustible y de repente, cuando tuvo lugar la explosión del reactor 2, que fue, como os decía, fue cuando más tasa de dosis, más radiación se midió en el emplazamiento, desde la sala de control de emergencia se dio la orden de evacuar a todo el personal que no fuera absolutamente imprescindible en la planta, ¿vale? Y la explosión, que fue a las 6 de la mañana, cuando estaban evacuando, pues a eso de las 9, como 3 horas después, hay una explosión en el reactor 4. Y eso, claro, a todos los que estábamos en aquel entonces siguiendo la evolución del accidente con mucha atención en 2011, claro, ninguno entendíamos qué había pasado con el reactor 4, porque era una auténtica marcianada. O sea, un reactor que no tiene combustible, que está abierto a presión atmosférica, que no tiene calor. O sea, ¿qué había pasado, no? Llevaba parado el reactor desde noviembre del 2010, aquí lo tenéis, ¿no? Y había 1.331 elementos combustibles, pero estaban en la piscina de combustible fuera, ¿no? Entonces, claro, hubo un montón de hipótesis. Decía, bueno, ¿será que como la piscina no tenía refrigeración, se fue calentando el agua, se fue evaporando poco a poco hasta llegar un momento en el que el combustible que está en la piscina se quedó descubierto de agua y pasó un poco lo mismo que en los otros reactores, ¿no? El circaloid se degradó, se oxidó, produjo hidrógeno, el hidrógeno se acumuló en la parte de arriba del reactor 4 y al final acabó explotando. Bueno, se hicieron simulaciones, se hicieron muchos cálculos técnicos y todos decían que no podía ser, que no había dado tiempo, ni el combustible tenía tanta potencia de calor como para haber evaporado toda el agua de la piscina, ¿no? Era algo rarísimo. Consiguieron con los días meter una cámara dentro de la piscina de combustible del reactor 4 y vieron que efectivamente, primero que la piscina tenía agua, luego que la hipótesis de que se había evaporado el agua no era correcta, y segundo que el combustible estaba bien. Aquí tenéis los racks de combustible, aquí está el combustible gastado, está bien, veis que está lleno de escombros, aquí hay un trozo de escalera de la propia explosión, pero no parece que la explosión viniera del combustible, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Pues un montón de hipótesis, que los tanques de hidrógeno para controlar la química del agua, podía haber explotado alguno, pero había sido una explosión demasiado grande para eso. Tanques de hidrógeno para la refrigeración de componentes, lo mismo. Un montón de hipótesis, pero ninguna convencía. Hasta que tiempo después nos dimos cuenta lo que había pasado, ¿no? Se hizo público lo que había pasado. Y lo que pasó es lo siguiente, que este es el reactor 3. Fijaros cómo quedó después de la explosión del reactor 3 y este era el reactor 4. Y el problema fue el siguiente. El problema es que cuando comenzó la acumulación de hidrógeno en la parte superior del reactor 3, el hidrógeno no solo se acumuló aquí, sino que por las tuberías de venteo, que son estas de aquí, el hidrógeno fluyó hasta el reactor 4 por la tubería y se acumuló también en la parte superior del reactor 4. Ese backflow de hidrógeno hizo que se acumulara arriba y cuando alcanzó el 4% de concentración, pues explotó igual que en el resto de reactores, ¿vale? Por ir concluyendo, ya aquí tenéis una foto de lo que era el reactor 4, fijaros, por eso digo que estaba en parada. Y bueno, aquí veis, aquí debajo estaría el reactor y como estaba el reactor abierto, esta es la tapa de la vasija del reactor, esta es la tapa de acero de la bombilla, ¿vale? Que estaban puestas aquí porque el reactor estaba abierto y estaban pues haciendo inspecciones y mantenimiento en el reactor, ¿vale? Esta es la situación de cómo quedaron los reactores tras el accidente, ¿vale? Veis, este es el reactor 1, este es el reactor 2, este es el reactor 3 y este es el reactor 4. Veis que el 2 aparentemente es el que mejor parado quedó, ¿vale? Porque no sufrió una explosión de hidrógeno como los demás, ¿vale? En realidad probablemente sea el que peor esté, porque es el que más liberación de radiación hizo durante el accidente, ¿vale? Se cree que es el que está en peores condiciones, sobre todo la zona de abajo
del Toro, ¿vale? Sin embargo, tuvieron la suerte de que cuando fue la explosión del reactor 1, pues la propia onda expansiva de la explosión hizo caer un trozo de la fachada del reactor 2. Y esto fue una inmensa suerte porque fue suficiente para que el hidrógeno no se acumulara. El hidrógeno salió al exterior por aquí y nunca llegó a alcanzar la concentración del 4% en aire, en presencia de oxígeno, que lo convirtiera en explosivo. Por tanto, nunca llegó a haber una explosión de hidrógeno como sí hubo en los otros reactores, ¿vale? Este es un poco un resumen, ¿vale? El reactor 1 tuvo una explosión de hidrógeno el sábado a las 3:30 de la tarde, 24 horas después, exactamente 24 horas después de llegar el tsunami. El reactor 2 aguantó hasta el martes, ¿vale? A las 6 de la mañana, el reactor 3 hasta el lunes a las 11 de la mañana y el reactor 4 pues también sufrió una explosión de hidrógeno el mismo martes, 3 horas después del reactor 2. Yo creo que con esto acabamos, era un poco lo que quería hacer. Esta es la situación que creemos que hay dentro de los reactores. Vemos que el reactor 1 es el que estuvo completamente sin refrigeración desde los primeros instantes del tsunami, ¿vale? Por tanto, creemos que es el que tiene un mayor daño en el núcleo, creemos que el núcleo está completamente fundido, creemos que el corium logró penetrar la vasija del reactor y una gran parte del corium fundido estará ya frío, ¿vale? Los reactores se llevaron a refrigeración completa, a frío, hacia el mes de diciembre del año 2011, tardaron unos meses en enfriarlos, ¿vale? Pero ya el corium estará depositado frío en el fondo de la bombilla, ¿vale? Y no sabemos exactamente a qué profundidad del hormigón habrá llegado, ¿vale? Los reactores 2 y 3 creemos que tienen un daño menor porque estuvieron refrigerados desde el minuto 1 y durante varios días. El calor residual va cayendo muchísimo, es un 6% de la potencia del reactor justo en el momento en el que yo paro el reactor, pero con las horas ese calor va bajando mucho. Por lo tanto, cuando los reactores se quedaron sin refrigeración, pues el daño al núcleo, a pesar de haberse liberado el hidrógeno y producir la explosión, creemos que tiene un grado menor al del reactor 1 y por tanto esperamos que a lo mejor haya un poco de corium que haya atravesado la vasija, pero no se esperan grandes cantidades como el reactor 1, ¿vale? Y la última foto, que es esta de una situación un poco actual de la planta, ¿no? Veis como hay aquí cientos y cientos de contenedores, que es donde se van almacenando las aguas que se han estado utilizando para tratar los reactores, ¿vale? Aguas algunas descontaminadas, otras contaminadas que hay que descontaminar y otras que están almacenadas ya descontaminadas pero que tienen una cantidad de tritio, ¿vale? Y que están un poco pensando qué se hace con ellas, ¿vale? Han empezado los trabajos por supuesto, de desmantelamiento de la central. Se cree que van a durar unos 30 años aproximadamente hasta dejar el sitio de Fukushima completamente liberado, como si allí no hubiera habido ninguna central nuclear nunca, ¿vale? Y nada más, les dejo esta última foto para la reflexión de un poco esa noche del 11 de marzo tras el tsunami y de la absoluta destrucción que nos dejó 20.000 muertos, ¿no? Casi en Japón aquel día y que desgraciadamente el tsunami y el terremoto de aquel día se conoce como el accidente de Fukushima, cuando el accidente nuclear no ocasionó ninguna víctima mortal y el tsunami pues ocasionó casi 20.000, como digo, ¿no? Y nada más, no quería contaros nada más. Yo creo que, oye, si tenéis alguna pregunta que queráis hacer por el chat y la sé responder, pues adelante. Como digo, hay muchos otros temas que no he querido tocar, pues porque ya llevamos una hora y fijaros, no hemos hablado nada de liberación de radiación, ni de evacuaciones, ni de impacto a largo plazo, ni de desmantelamiento, ni nada, ¿vale? Pues nada, oye, si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responderlas.